Muy bien, vamos a continuar con lo que son las variables en CNC. Una de las capacidades macro que presentan los controles numéricos es la utilización de las variables. Aún los sistemas que no tienen activada las opciones macro utilizan las variables para almacenar ahí los datos que se ocupan para la operación de los procesos, como los offset, velocidades, comandos, etc. Todos estos datos los almacena de forma automática en el ordenador de la máquina, ¿sí? Y como ustedes sabrán, los fabricantes de control numérico, a la hora de vender sus controles, preguntan si quieren que tengan activadas las opciones macro o si no las necesitan, ¿sí? La mayoría de los clientes o de los usuarios, como no conocen lo que son las variables, pues simplemente no las solicitan, puesto que con las variables macro el control es más caro. Así es la situación. Las máquinas que tienen activadas las capacidades macro tienen además variables de usuario, que son exclusivamente para el operador, programador, almacene ahí datos a conveniencia, ¿sí? Entonces las variables las utiliza tanto el propio sistema para almacenar los datos que va generando durante la operación de los procesos y también existen variables que son exclusivamente para el usuario, para que el usuario las utilice a conveniencia en sus programas o en sus procesos, ¿sí? Entonces, las variables son otra cosa más que espacios de memoria numerados, o sea, espacios de memoria física que tiene nuestra computadora o nuestro control, donde se pueden almacenar datos para ser utilizados durante el proceso, ¿sí? Entonces vimos que hay espacios que de por sí ya el control numérico utiliza, que son las variables de sistema, más adelante las vamos a ver, ¿sí? Y cuando en la máquina se le activan las capacidades macro por el fabricante, entonces también hay espacios de memoria disponibles para el usuario para que las pueda utilizar en sus programas y en sus procesos. Esas son las variables. Es así como tenemos variables de sistema, las que usa el control, y variables comunes y variables locales. Son las destinadas al usuario de la máquina, ¿sí? Entonces, estos tres tipos de variables son las que vamos a encontrar en los controles que tienen activadas las capacidades macro, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan las variables en el CNC? ¿Realmente cómo funcionan? Bien. Para utilizar las variables se les asigna un valor. O sea, ya vimos que una variable es un espacio de memoria. Entonces, en este espacio de memoria se almacena un valor numérico. Y entonces la variable puede sustituir a valores numéricos que en los programas convencionales se utilizan típicamente. Cuando la variable cambie su valor, el valor en el programa también cambiará. Puede utilizarse un número de variable con códigos G, que ya conocemos en el sistema EIA ISO, códigos S, códigos N, códigos T, códigos R, X, Y, Z, W, V, etc. Todos los comandos que inicien con una literal, que son códigos de movimiento en el sistema ISO EIA, pueden cambiar su número, por ejemplo G01, en lugar de G01, G y el número de variable. Al cambiar el número de la variable, obviamente el código G también va a cambiar, ¿sí? E incluso con códigos P, tal y cual si fuese un valor numérico. Ya sabemos que los códigos P generalmente se utilizan para llamar a sus programas. Solo que puede variar dicho valor durante el proceso. Es decir, este espacio de memoria puede cambiar su valor durante cualquier proceso. Y al cambiar su valor, entonces, si está acompañado por algunos de estos códigos, el código ya cambia el significado y puede cambiar el sentido en el que va a trabajar el proceso, ¿sí? Entonces, yo con todos estos códigos puedo utilizar en lugar de un número una variable, y al cambiar esa variable, su valor, durante el proceso, el código o el comando va a cambiar lógicamente, ¿sí? Por ejemplo,
Tenemos aquí un pequeño ejemplo de un programa EIA ISO. Fíjense, aquí, por ejemplo, G0, X9, Z5 es la manera clásica en que utilizamos la codificación de EIA. Sin embargo, acá, más abajo, ya estamos viendo que X ya está referenciada a un número de variable y a una operación macro, ¿sí? Z también está referenciado a un número de variable y a una operación macro. Cuando estas variables que aparecen en este programa cambien su valor, lógicamente que la coordenada en X va a cambiar y la coordenada en Z también va a cambiar. Y así los programas pueden utilizar un número de variable en lugar de los números convencionales o la numeración o un valor numérico convencional. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el uso de las variables en CNC. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos en el caso de Okuma, Okuma utiliza para representar las variables la literal B o V con el número de la variable, ¿sí? Por ejemplo, aquí G97, un número de velocidad S, en lugar de poner la velocidad directamente, por ejemplo, S100, por ejemplo, ponemos el número de la variable e incluso una multiplicación o una operación macro, que se le llama, ¿sí? Entonces, al cambiar de valor esta variable, la velocidad va a resultar diferente. Ya no va a ser S100 directamente, sino que va a depender del valor que tenga esta variable. Y así, en Okuma, también las coordenadas, por ejemplo, pueden utilizar números de variable en lugar de números de valores numéricos directamente, ¿sí? Entonces, esa es la manera como se utilizan las variables en el CNC. ¿Cómo se asigna el valor a las variables en el CNC? Ya vimos que las variables son espacios de memoria donde vamos a almacenar valores numéricos. Para asignar un valor a las variables tenemos tres maneras. A través del programa, o sea, a la hora de escribir un programa, hay manera de asignarle a una cierta variable un valor numérico. Puede ser a través del programa principal, a través de un subprograma o a través del MDI, que es el Manual Data Input, que ya todos conocemos, ¿de acuerdo? A través del display especial para ello, ¿sí? Pueden ser variables comunes y variables locales. Entonces, los controles que traen activado las capacidades macro van a presentar una pantalla donde va a aparecer el número de variable y el valor que tiene asignado en este momento, ¿sí? Por ejemplo, si la variable número 100 tiene aquí cierto valor, la variable 101 tiene cierto valor, el operador o el programador puede cambiar este valor tal y como cambiamos, por ejemplo, los offset geométricos o los offset web. Yo directamente aquí en esta pantalla puedo cambiar el valor asignado a esta variable. Cuando la variable aparece sin ningún valor, quiere decir que esa variable todavía no tiene asignado un valor específico. Está a la espera de que se le asigne un valor. Entonces, los controles que tienen activadas las capacidades macro van a presentar esta pantalla en el caso de, por ejemplo, los FANUC. Este es un Moriseki. Y acá abajo tengo un FANUC que también presenta la pantalla con el número de variable y el valor que tiene asignado, ¿sí? Cuando la variable aparece el espacio en blanco, quiere decir que no tiene asignado ningún valor. Si aparece 0, como en este caso, 0 ya es un valor, ¿sí? Entonces, aquí la 504, por ejemplo, tiene el valor de 0, ¿sí? ¿Estamos? Y la tercera forma de asignar un valor a una variable es a través del control debido a la propia operación. En este caso son las variables de sistema. Las variables de sistema no hay una pantalla donde las podamos visualizar. Más adelante vamos a aprender un método para verificar qué valor tiene cierta variable de sistema. Las variables de sistema automáticamente el control les va asignando valor mientras está en operación. ¿Estamos? Las variables se utilizan para almacenar datos que luego se ocuparán en los programas y en los procesos, de forma análoga a cómo se utilizan los offsets, por ejemplo. De hecho, los offsets son en realidad variables de sistema. Cuando nosotros asignamos el valor a un offset, lo estamos asignando a una variable de sistema. Y ese valor
el control lo va a utilizar para manejar sus procesos o los programas que estemos utilizando. ¿Estamos? Pongamos ejemplos. Si yo tecleo en el MDI o en un programa símbolo de número 100 es igual a 50, esto es para un FANUC, por ejemplo, le estoy asignando el valor a la variable común número 100, o sea, a la variable número 100 le estoy asignando el valor de 50. Si yo tecleo número o símbolo de número 1 igual a 0, le estoy asignando el valor a la variable local número 1, ¿de cuánto? De 0. En el caso de Okuma, si yo pongo B50 igual a 1, le estoy asignando el valor de 1 a la variable número 50, a la variable común, ¿sí? ¿Qué tipos de variables tenemos disponibles en CNC? Estamos hablando de FANUC. En el caso de FANUC, tenemos disponibles 3 tipos de variables. Las variables locales y FANUC las numera de la número 1 a la número 33. ¿Sí? De la 1 a la 33 son variables locales. Ya luego vamos a aprender qué características tienen las variables locales. Las variables comunes que van de la número 100 a la número 149 o de la número 500 a la número 531. Estos rangos de numeración son las variables comunes que traen los controles, digamos, estándar, ¿sí? También podemos tener controles que no son tan estándar, sino que tienen una ampliación, digamos, que van de la número 100 a la número 199. Hay una diferencia contra un control estándar, y que van de la 500 a la 999 como variables comunes. Tanto las variables locales como las variables comunes son las variables de usuario, para que el usuario las utilice a su conveniencia en sus procesos y programas. Y el tercer tipo de variable que tenemos son las variables de sistema. Las variables de sistema en FANUC van de la número 1000 a la 19.099. Si se fijan, son un montón de variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema durante su operación requiere de espacios de memoria para ir almacenando datos y poderlos utilizar durante el proceso. Las variables comunes de la 150 a la 199 y de la 532 a la 999 pueden ser adicionadas, pero cuando el control hace eso, que adiciona espacios de memoria, la longitud de los programas que soporta ese control se reduce, ¿sí? Y en el caso de las variables de sistema, pues todos los controles FANUC traen un manual donde nos muestran el número de variable para cada característica del sistema que utiliza ese número de variable. Estamos hablando de las variables de sistema de la número 1000 a la 19.099. Este es el caso de FANUC o de todos los controles basados en FANUC. ¿Qué tipos de variables tenemos disponibles en CNC? Estamos hablando en Okuma. En Okuma tenemos los siguientes tipos de variables. Variables comunes que van de la B1 a la B200. O sea, tenemos 200 variables comunes. Las variables locales solamente pueden ser declaradas y obtener su valor a través del programa principal. Estamos hablando de Okuma. El nombre de cada variable depende del programador y está formado por cualquier combinación de literales, con cualquiera puede iniciar, con excepción de la O, de la N o de la B, por obvias razones. O sea, la O, la N y la B, ya sabemos que la O se utiliza para los programas, la N para los números de línea y la B para las variables comunes. Entonces, una variable local no puede iniciar con ninguna de esas 3 literales. Con todas las demás, no hay problema, ¿sí? Y tampoco pueden tener el mismo nombre que cualquier comando, ¿sí? Por ejemplo, RFC sería una variable local y le estoy asignando el valor de 10. FAC1 sería otra variable local y le estoy asignando el valor de 1. PCI tiene otro valor, le estoy asignando el valor 2, sería otra variable local. DFR3, otra variable local, y le estoy asignando
un valor. Quiere decir que el programador o el operador le puede poner prácticamente cualquier nombre a la variable que vaya a utilizar, ¿de acuerdo? Las variables locales solamente pueden ser utilizadas en el mismo programa donde se declararon o donde se dieron de alta, ¿sí? Este es el caso de Okuma. Variables de sistema. Okuma cuenta con una serie de variables de sistema que se utilizan para manejar los valores numéricos durante la operación del control, como velocidades, avances, offset, números de herramienta, etc. El nombre de cada variable de sistema está formado así: B, todas inician con B, y cualquier letra y 3 caracteres alfanuméricos. Por ejemplo, B, Z, O, F, Z es el offset 0 en el eje Z. BZOFX es el offset 0 en el eje X. BZOFC, 0 offset en el eje C. ¿Sí? Entonces, más o menos así nombra Okuma a sus variables de sistema. Y obviamente tiene que tener un manual donde traiga la lista de cómo va a nombrar a cada variable de sistema. ¿Estamos? Sistema de variables. Variables locales. Vamos a hablar ahora de las variables locales. Se almacenan en la memoria de ejecución. Ustedes saben que todos los controles numéricos tienen un espacio de memoria donde almacenan el programa que van a ejecutar en ese momento. Bueno, pues en esa memoria es donde se almacenan las variables locales. Solo pueden utilizar su valor en el mismo programa donde se declaran. O sea, las variables, por eso se llaman variables locales, porque en el mismo programa donde yo utilizo su valor o declaro su valor, es donde únicamente yo las puedo utilizar, ¿sí? Tienen un espacio en el display para ver su valor en Fanuc. En Fanuc tienen un espacio o un display especial para ver el valor de las variables locales, pero solamente se pueden utilizar en el programa donde yo estoy declarando su valor, ¿de acuerdo? Se utilizan en el sistema de argumentos para transportar valores a sus programas macro. Hay una manera de utilizar los valores de las variables locales para transportarlas a los subprogramas, y es un sistema de argumentos. Más adelante vamos a aprender cómo es este sistema de argumento para utilizar las variables locales. Estas son las características de las variables locales y son variables que el usuario puede utilizar para sus procesos o programas. Van de la número 1 a la número 32 en el sistema Fanuc, debido al nombre que se usa. Pueden ser muchas en Okuma. En Okuma, recordemos que el propio programador les asigna un nombre casi de forma arbitraria, ¿sí? Entonces, estas son las variables locales. El sistema de argumentos de Okuma, por ejemplo. La variable número 1 está relacionada con la literal A, la número 2 con la B, la C, la D, y así. Estas son variables locales o números de variables locales y pueden ser asignadas a estas literales. ¿Estamos? Ya más adelante vamos a aprender cómo se utiliza el sistema de argumentos para poder utilizar las variables locales macro. En Okuma, ¿sí? Yo, o como programador o como operador, le puedo asignar cualquier nombre a una variable local y luego este nombre utilizarla en un programa. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de nombres que a mí se me ocurrieron en este momento y los valores que le estoy asignando. Entonces, estas son las variables locales en Okuma. Y obviamente, estas variables o estos nombres de variables solamente los puedo utilizar en el programa en donde los estoy dando de alta, en el mismo programa, ¿sí? En Fanuc, en Okuma, perdón, una variable local no puede ser transportada a un subprograma, ¿de acuerdo? Sistema de variables. Variables comunes. ¿Cuáles son las variables comunes? Aquí tenemos variables comunes en Fanuc, así es como se presenta la pantalla, y variables comunes en Okuma también tienen ya su pantalla para ver su valor, ¿de acuerdo? Se almacenan en una memoria exclusiva. Las variables comunes
no se almacenan en la memoria de ejecución como las variables locales, sino que tienen un espacio de memoria exclusivo donde pueden almacenar los valores. Se puede utilizar su valor en varios programas y subprogramas, ya que se conserva a menos que se cambie, incluso si se apaga el control. Entonces, una vez que yo asigné un valor a una variable común, ¿sí?, el valor permanece a menos que yo lo cambie, o incluso si apago el control. Al prender el control, el valor que tenía asignada a esa variable local, ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, eso hace que ese valor lo puede utilizar en un programa o en otro programa o en otro programa e incluso en subprogramas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia principal con las variables locales. Las variables comunes permanecen en la memoria, puesto que están en una memoria exclusiva. Tienen un espacio en el display para ver su valor. Tanto FANUC como Kuma destinan un display para que el operador programador pueda ver el valor de cada variable en el momento que lo requiera. Debido a que el valor es permanente, son las variables que típicamente el usuario ocupa más. Debido a que el valor permanece en el control a menos que se borre, ¿sí?, son las que más se ocupan por los usuarios para utilizarse en sus programas. Van de la número 100 a la 149 y de la 500 a la 599, típicamente en FANUC, y de la B1 a la B200 en Okuma. ¿Estamos? Variables de sistema. ¿Cuáles son las variables de sistema? Bueno, ya vimos que las variables de sistema son las variables donde nuestro propio control va almacenando los datos que va generando mientras está trabajando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos variables para señales de entrada-salida, aquí está. Tenemos variables para de entrada-salida, de offset, variables de offset en Z, en X, variable de compensación de radio. Los tooltip también utilizan una variable de sistema. Si es un entorno procesador que tenga GC, también tiene sus propias variables, ¿sí? Entonces, el sistema tiene que proporcionar un manual donde esté especificando los números de variable de sistema y qué propósito tiene exactamente cada variable. Entonces, en el manual van a encontrar algo parecido a esto. Igualmente en Okuma tenemos variables de sistema para cada función. Igual va a aparecer un manual donde van a encontrar las variables.